Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles donde conocemos los rostros de nuestra universidad. Gracias por sintonizarnos a través del 44.3 y de la página de internet www.uacj.mx. Mi nombre es Abraham Flores y en el programa del día de hoy tendremos una plática muy amena con el escritor, poeta, analista y fanático del fútbol. Estoy hablando de Juan Villoro y también hablaremos con nuestros asesores jurídicos en cuanto a la pensión alimenticia. Esto en Perfiles, iniciamos. Nuestro amigo Ramón Morales tuvo la oportunidad de platicar con Juan Villoro, este gran personaje a nivel nacional, escritor, poeta y también fanático del fútbol. Y pues de estos temas precisamente estuvieron hablando, platicando y conversando. Vayamos a esta plática con Juan Villoro. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Perfiles. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos una visita muy especial aquí en el programa de Perfiles. Le damos la bienvenida, es un honor que esté con nosotros al maestro Juan Villoro, que está con nosotros. Bienvenido a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Uno de los principales narradores, cronistas de la actualidad en México. Y que bueno, pues nos está visitando después de una larga ausencia aquí en la frontera. Sí, la friolera de 16 años, estaba yo echando cuentas, vine también invitado por mi amigo el escritor Enrique Cortázar en el 2000. Le mandamos un saludo, por supuesto. Claro, sí, muy cariñoso. Vine en el 2000, coincidimos con la inauguración de las Olimpiadas de Sydney, y entonces teníamos una competencia muy fuerte para nuestra actividad, pero me quedé con un muy buen recuerdo de este lugar y de su gente sobre todo. Muy bien, pues platicar un poquito respecto de temas de la actualidad precisamente y cómo se han venido gestando los cambios en nuestro país y por supuesto también a nivel mundial, y la percepción por supuesto de alguien tan importante en ese sentido como Juan Villoro pues es trascendental. ¿Cómo ver los cambios en nuestro país a nivel social, a nivel político, económico y todo lo que está sucediendo? Yo creo que una de las cosas más graves que le pueden pasar a un país es la crisis no solamente de su realidad, de los problemas concretos que tiene, sino de las expectativas, es decir, de las ilusiones. Durante mucho tiempo México tuvo un gobierno autoritario, no llegó a ser nunca una dictadura auténtica, pero sabíamos nosotros que todas las elecciones las ganaba el mismo partido, era como ir a un hipódromo. La dictadura perfecta. Como lo dijo Vargas Llosa, era tan perfecta que no parecía dictadura, ¿no? Como ir a un hipódromo y siempre gana el mismo caballo. La primera vez que voté yo en 1976, solo había un candidato a la presidencia, José López Portillo, porque la oposición, harta pues del fraude electoral y de la falta de transparencia y de oportunidades, se negó a presentar candidato. Entonces esa era la democracia que conocimos quienes empezábamos a votar en 1976. Pero había una gran ilusión de transformación, con la alternancia democrática, con un IFE confiable que podía garantizar elecciones. Y yo creo que cuando ganó Vicente Fox se perdió una oportunidad de transformar esa ilusión en una realidad. Él tenía un gran respaldo de muchos sectores sociales, no necesariamente panistas, pero ante la complejidad que significaba gobernar, él prefirió nadar de muertito, digamos. Enfrentar a toda una maquinaria, un sistema. Sí, ya saqué al buey de la barranca, ¿para qué me meto a buscar a las famosas tepocatas y víboras prietas y otras alimañas cuyos nombres nos aprendimos en su campaña, que luego resultaron tan inexistentes como las armas de destrucción nuclear en Irak? No aparecieron por ningún lado. Él hizo cosas importantes como la ley de transparencia, pero en general el país siguió igual. Y luego Felipe Calderón se dedicó fundamentalmente a una guerra irresponsable, no planeada, sin ningún consenso, que dejó más de 100,000 muertos y más de 30,000 desaparecidos. Y que aquí fue muy latente, muy álgido. ¿Qué podemos decirle a la gente de Juárez lo que significa la violencia? Y con la llegada de Peña Nieto, el regreso para muchos inesperado
del PRI después de haber confundido durante 71 años lo público y lo privado, de haberse opuesto a cualquier forma de democracia auténtica. Ante el deterioro del proyecto panista regresa el PRI y hay un momento en que me parece que se renuevan expectativas. Las promesas de reforma de Peña Nieto dan esta idea de que se vuelve a hacer política, de que hay un intento por transformar la realidad y que vuelve a haber una articulación entre Estado y sociedad civil. Pero, según sabemos, la mayoría de estas reformas pues, fueron muy decafeinadas, muchas de ellas hechas a modo para favorecer a grupos pues, ya muy establecidos en la economía o para favorecer a sectores del extranjero. Y entonces llegamos a la situación en la que nos encontramos, que es la que yo decía antes. La crisis no solamente de un país tremendamente desigual, según el informe de desigualdad coordinado por Gerardo Esquivel, 1% de la población tiene el 21% de la riqueza en este país, la brecha entre ricos y pobres se ha abierto, la impunidad total con casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, escándalos como la gubernatura de Javier Duarte en Veracruz o la Casa Blanca, en el caso del presidente y su esposa. Entonces, en este contexto, a mí me parece que también estamos padeciendo la falta de horizonte de cambio. A veces las cosas están mal, pero tú dices, bueno, en cuanto haya una verdadera elección confiable, en cuanto triunfe este partido que me parece que tiene una propuesta diferente, en cuanto este candidato se postule, las cosas serán distintas. Y yo creo que ahora hay un gran desencanto hacia el tipo de democracia que tenemos, hacia todos los partidos políticos que han considerado que en vez de resolver los problemas, el gran negocio es administrarlos. Se han convertido, como dice Mauricio Merino, en los intermediarios de la democracia, los coyotes de la democracia que cobran beneficios por pasar problemas de un lado a otro sin resolverlos nunca. Entonces creo que hay un gran desencanto y ahí es donde enfrentamos esta doble situación de que el país está mal, pero no vemos una salida que nos haga sentir bien. Y entre tanto, ¿qué es lo que la sociedad tiene por hacer en este sentido? Porque finalmente parecía que no tuviéramos madre que nos acoge. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como comunidad, como sociedad? Yo creo que tenemos que participar mucho más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Hay gente que por supuesto se ha involucrado, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Movimiento Zapatista y el Congreso Nacional Indígena, grupos de colonos, ha habido muchos líderes que han pertenecido a distintos partidos y que no dejan de hacer propuestas ahora con el tema de la Constitución, como el caso de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, pero no hay un frente cívico que los articule. Yo creo que los dos grandes desafíos de este momento serían ciudadanizar la política, quitársela a los profesionales y tener una política que sea mucho más directa que representativa. Porque la tragedia que tenemos todos nosotros es que el domingo de elección somos poderosos porque podemos elegir a alguien, pero ya para el San Lunes hemos perdido toda posibilidad de incidir en la política y de controlarla. No hay métodos de verificación ciudadana de lo que está pasando. Entonces hay que cambiar las normas de participación y esto requiere de un frente cívico amplio y de que entren en articulación empresarios descontentos, católicos progresistas, gente de otras iglesias, gente de los partidos que también está a disgusto con esta circunstancia, movimientos civiles, y que todo esto nos permite estar en sintonía. Yo creo que también la coyuntura de Donald Trump puede servirnos de revulsivo, es decir, es una afrenta. ¿Hasta dónde influye y qué representa para nuestro país? Es una gran afrenta para México, pero puede también ser una oportunidad de que entendamos nosotros que tenemos que tener una política de soberanía nacional, una verdadera política exterior que diversifique nuestras opciones, pero además que al interior del país nosotros también tenemos muchas cosas que arreglar, poner la casa en orden, porque es grave que Donald Trump gobierne Estados Unidos, es mucho más grave para nosotros que gobierne Peña Nieto México, porque eso es más directo. Entonces tenemos que tener una unidad, pero crítica, para transformar esta realidad. Yo creo que ahí puede haber planteamientos interesantes. En ambos casos sería, de alguna manera, cortarse el cordón umbilical. Tenemos una actitud psicológica los mexicanos, pienso yo desde el punto de vista cultural, respecto a los Estados Unidos, un poco como del hermano mayor, y ustedes lo viven todos los días aquí en la frontera.
una actitud en donde el hermano mayor a veces es abusivo, arbitrario, injusto, pero es el que nos puede proteger, es el que nos puede dar un beneficio. No queremos ser como él, pero sí queremos que nos ayude, que nos eche la mano. Y los mexicanos, al estar tan cerca de Estados Unidos, siempre pensamos que su consentido podemos ser nosotros, por la frontera que compartimos, por la importancia del país, y sabemos que nos va a dar un trato preferencial respecto a otros países de América Latina. Entonces no vemos al sur, no hacemos una unidad latinoamericana, no vemos a gente que tiene problemas más parecidos a nosotros. Digamos que los otros hermanos menores de esa gran familia, pues para nosotros no son tan importantes como el gallo, ¿no? El que nos puede dar algo importante. Y yo creo que tenemos que romper este esquema. Tú hablabas del cordón umbilical y sería lo mismo, o sea, esa dependencia piramidal hacia arriba. Muy bien, y pasando a otros temas, tenemos que hablar concretamente de una de las pasiones de Juan Villoro, que es el fútbol. Esto solamente es la primera parte de esta plática con Juan Villoro, porque llegó el momento de hacer una pequeña pausa. Continuamos, estás en Perfiles. Continuamos en Perfiles, gracias por estar con nosotros y pues ahora vayamos a la segunda parte de esta plática que hizo nuestro amigo Ramón Morales con Juan Villoro, hablando de temas muy actuales, muy contemporáneos. Esta es la entrevista con Juan Villoro. Muy bien, y pasando a otros temas, tenemos que hablar concretamente de una de las pasiones de Juan Villoro, que es el fútbol. Sí, desde luego es una pasión, soy un gran aficionado. ¿A quién le vas? Pues yo le voy, iba a decir trágicamente, pero ya no tanto, al Necaxa. A Necaxa. Porque es un equipo que me ha hecho sufrir mucho, ha desaparecido varias veces, se lo llevaron a jugar a Aguascalientes, estaba en segunda división, pero bueno, ha resurgido y ahorita no está tan mal. No, está hasta eso bastante bien. Sí, llegamos a semifinal en el torneo pasado y le acabamos de ganar a Xolos, que es un buen equipo. Al líder de la competencia. Bueno, platicar un poquito respecto del fútbol como desde la perspectiva social, cómo impacta al país. De repente es satanizar o demonizar en este sentido también a algo como el fútbol y verlo como una estrategia de distracción para el pueblo. ¿Cómo lo ve Juan Villoro? Bueno, desde que los romanos tenían la idea de pan y circo, evidentemente los espectáculos sirven para que la gente piense en otras cosas. Y el fútbol es la forma de entretenimiento más organizada y más exitosa en la historia de la humanidad. Entonces, si nosotros queremos entender esta sociedad, creo que también tenemos que entender cómo se entretiene la sociedad. Por ejemplo, si fuéramos arqueólogos, tú y yo, y fuéramos al antiguo Egipto, a explorar tumbas, pues para comprender verdaderamente cómo era ese mundo de los egipcios, tendríamos que saber también cómo se divertían, cómo se entretenían. Es una parte importante de la vida social. Entonces el fútbol dice mucho de nosotros, en lo bueno y en lo malo. A mí me parece muy legítimo criticar todos los abusos que se cometen en su nombre, que no son propiciados por el fútbol, porque el fútbol no inventó la especulación económica, no inventó el capitalismo, no inventó el racismo, no inventó el machismo, no inventó la xenofobia, no inventó el dopaje, pero todo eso ocurre ahí y de manera acrecentada porque hay mucho dinero para respaldar esto. La manipulación que puede haber en el fútbol pues ha llevado a que sociedades tan desarrolladas como Italia, por ejemplo, apoyen como candidato a la presidencia a un millonario cuyo principal atributo era ser dueño del exitosísimo equipo Milán, Silvio Berlusconi. Además, se apropió del grito de guerra de la Squadra Azzurra, de la selección nacional italiana, como lema de campaña, que era Forza Italia. Entonces tenemos nosotros un proyecto futbolístico convertido en proyecto político y además triunfa y es realmente algo terrible para Italia durante mucho tiempo. Es uno de muchos ejemplos que podríamos mencionar. Pero en el lado positivo, pues desde luego que también el fútbol nos permite cosas muy importantes como comunidad. O sea, es la posibilidad de recuperar
al niño que todos de alguna manera llevamos dentro y no siempre permitimos que siga viviendo con nosotros. Es ese niño que creyó en los héroes, que creyó en una balanza justa del mundo, en donde se podía ganar por méritos, la idea de comunidad que permite respetar al rival, o considerar que un partido que termina 0-0, que parece un no resultado, en realidad sea un partido muy equilibrado y muy digno y en ocasiones espectacular incluso. El hecho de que alguien, por millonario que sea como Lionel Messi, que no solo es millonario, sino además es uno de los más famosos evasores de impuestos del mundo, cuando juega, no está jugando en función de eso, sino juega como es ese niño que quiere que le regalen un helado, ¿no? Esa ilusión es extraordinaria. Y luego también establecer contacto con lo que nos queda de tribu del comienzo. Yo escribí un libro que se llama Los 11 de la tribu, refiriéndome a que los jugadores cuando están en el campo pues representan algo más que un equipo deportivo. Son nuestros delegados en la cancha, nos representan a nosotros. Si es el equipo de una universidad, la representan. Si es el equipo de un sindicato, lo representan, o de un país, en el caso de las selecciones nacionales, lo mismo. De modo que esta sensación tribal me parece muy sana. Necesitamos espacios para darnos vacaciones de civilización, decía el filósofo José Ortega y Gasset. O sea, no podemos estar todo el tiempo pensando en responsabilidades, necesitamos gozar, y a veces ese gozo pasa por liberar ciertas energías tribales o premodernas. Todo esto, desde luego, sin caer en el salvajismo, sin caer en el vandalismo. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿cómo darte vacaciones de gente civilizada y al mismo tiempo no convertirte en un energúmeno? Y aquí fue un fenómeno muy específico en esta época donde se recrudeció la violencia, y tuvimos un equipo, el Club de Fútbol Indios, que era como ese estandarte, de alguna manera el grito de guerra de estamos. Juárez está presente a nivel nacional o está vivo, ¿no? Sí, el nombre de Indios también sumamente emblemático aquí en la frontera, como diciendo, aquí empieza otra cultura, y es una cultura nuestra, es una cultura propia. Más la expresión indios tiene una historia interesante, porque durante mucho tiempo fue derogatoria, insultante, ¿no? Era como de segunda. Peyorativa. Y entonces, peyorativa, y se le dio, digamos, a otra palabra indígena como una categoría superior. Pero luego pasó, como con tantas definiciones como gay o chilango, que empiezan siendo insultos, y las propias comunidades se las apropian como un timbre de honor. Entonces las comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, hoy en día dicen somos indios. Entonces también la figura de indios era muy importante desde el punto de vista del nombre. Sin duda alguna. ¿Qué nos falta a la selección para dar ese gran paso y estar a Pues yo dije que alguna vez que México tenía 3 grandes problemas, ¿no? Y que le hacían falta 3 cosas: democracia, justicia social y delanteros. Yo creo que ahí tenemos nosotros una limitación fuerte, y tiene que ver con el tipo de fútbol mexicano que premia mucho la obediencia y la sumisión del futbolista. Es fácil tener defensas o medios de contención porque son jugadores de disciplina y de obediencia. Incluso porteros. O porteros también, desde luego hemos tenido muy buenos. Todo lo que sea reaccionar a las ofensas del contrario, lo hacemos bien y con disciplina. Pero nuestro gran problema está en las iniciativas, en el jugador que puede parecer un loco y en realidad es un genio. Eso es lo que define un crack. El crack es aquel que en un estadio tiene una oportunidad de hacer una jugada lógica que sería correcta y hace una jugada absolutamente inesperada que es más correcta. Esa es la definición de crack, y eso es lo que nos falta, pero es también un aspecto cultural. Por eso yo insisto tanto en la relación entre mentalidad y fútbol, porque si el futbolista no tiene capacidad de iniciativa, no va a idear esas jugadas. En México no hay una asociación que defienda a los futbolistas. En ese sentido están fuera de la Ley Federal del Trabajo. No hay una asociación equivalente a la de países tan parecidos a nosotros como Colombia, Chile o Argentina. Entonces el futbolista sabe que nadie lo respalda en sus derechos fuera de la cancha. ¿Cómo va a tener una gran iniciativa dentro de ella? Muy difícil. Y eso es lo que nos falta, ese tipo de jugadores que tengan esa capacidad. Por supuesto, ahí está el Chicharito, siempre hay excepciones. Raúl Jiménez por el momento en la banca, pero hay jugadores que destacan, pero no es la norma. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál de las publicaciones de Juan Villoro definiría en este momento lo que sucede no nada más en México, sino
a nivel global, a nivel mundial, la situación que estamos viviendo? Bueno, es muy difícil que una novela o un libro de cuentos o un ensayo resuma pues todo lo que pasa en el acontecer, ¿no? Yo escribí una novela muy extensa y en esa medida toca muchos temas contemporáneos, que es la novela El Testigo, que tiene que ver con la alternancia democrática. Es un mexicano que lleva 24 años fuera del país, regresa cuando el PRI finalmente ha perdido las elecciones, parecería que todo va a cambiar, y se da cuenta de que empieza a cambiar el país, pero más bien hacia el pasado, porque es una transformación conducida por un partido conservador, en donde ciertos sectores bastante arcaicos de la Iglesia Católica empiezan a cobrar fuerza, donde se reivindica la guerra cristera, que incluso acaba apareciendo en el traje regional de Miss México, empieza a haber telenovelas al respecto. Entonces en la novela, antes de que hubiera una telenovela sobre la guerra cristera, aparece la posibilidad de que el protagonista sea contratado como guionista de un guión que se llama Por el amor de Dios, así se llama la telenovela. Se habla también de cómo esta alternancia democrática ocurre en un momento en que hay otros poderes fácticos, como el narcotráfico, que son muy importantes y que se están apoderando del país. También reflexiona sobre los símbolos nacionales, en especial sobre el poeta Ramón López Velarde, el poeta más leído y estudiado de México, que nos representa de muchas maneras. Es el poeta de la suave patria, ese poema que trata de captar nuestras esencias en clave doméstica, cotidiana, y también es un poeta católico, y como tantos católicos mexicanos, es un católico pecador. Él hablaba de sus funestas dualidades, ¿no? Y decía que le iba muy bien con el credo, pero muy mal con los mandamientos. Entonces era fácil prometer la fe, pero no cumplirla. Entonces todos estos elementos, narcotráfico, televisión, telenovela, alternancia democrática conducida por un partido conservador, identidad nacional, flecos de una guerra mal estudiada, que es la guerra cristera, que fue una rebelión popular importante, traicionada por la jerarquía eclesiástica y que tuvo también una oposición oficial fuerte. Todo ese componente, pues yo creo que es un espejo bastante complejo de la realidad que tenemos. Entonces a mí me pareció que en la figura del testigo, y por eso la novela se llama así, está, digamos, la capacidad de mirar nuestro México contemporáneo. Maestro, muchísimas gracias, Juan Villoro, por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor que estés aquí en las cámaras y micrófonos de Perfiles en UACJ TV. Gracias. Bienvenido a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Perfiles. Amigos, hacemos la segunda pausa del día de hoy, pero todavía hay más en Perfiles. En el siguiente bloque estaremos hablando de la pensión alimenticia. No le cambies, estás en Perfiles. Continuamos en Perfiles, estamos en nuestro último bloque y ahora dentro de nuestro perfil ICSA, nuestro asesor de parte del bufete jurídico de la UACJ nos platicará acerca del tema de la pensión alimenticia. Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo Rafael Cervantes García. Estoy en estos momentos trabajando ahí en el bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la que se encuentra aquí en Henry Dunant y número 4016 en la zona PRONAF. Bueno, miren, me gustaría hablar acerca de la pensión alimenticia porque es un tema importante para la familia, sobre todo donde existen algún tipo de desorden en cuanto a conductas morosas por parte de la mamá o por parte del papá, depende de la ubicación en la que se encuentre el problema. Entonces la pensión alimenticia es un derecho que tienen los menores, que está garantizado por la Constitución y que tiene un doble aspecto, un aspecto moral y un aspecto legal. Entonces cuando las parejas o cuando las personas omiten el pago de alimentos, se está faltando a uno de los dos conceptos, ya sea legal o moral. Cuando
cuando no es voluntaria el pago, cuando la persona no cumple en forma espontánea, entonces los afectados a través de sus padres pueden reclamarle al deudor alimentista el pago de la pensión alimenticia. Entonces, otro de los aspectos es que los afectados pueden recurrir a una autoridad, a un juzgado, para reclamar dicho pago de pensión alimenticia. Ahora bien, ¿en qué cantidad, verdad? ¿En qué cantidad se va a hacer ese descuento a la pensión alimenticia? Y bueno, entonces vamos a estar hablando de también cuántos hijos y cuál es el estatus socioeconómico de la persona. No podemos hablar lo mismo de una persona que tenga un salario de 900 pesos, de 1,000 pesos, a una persona que tenga un ingreso de 60,000 pesos. Es diferente la manera en que se va a cubrir. Porque en última instancia la pensión alimenticia pues no es lucrativa, sino que es nada más para vivir con decoro, para que los chicos tengan acceso a la educación, acceso a la alimentación, al vestido, a la salud y a la recreación. Y simplemente en la recreación pues una persona de clase media se anda gastando aproximadamente 600 pesos a la semana en una ida al cine, en una inscripción al deporte, al fútbol o algo. Ya los chicos pues requieren más ingresos para poder llegar a esa recreación. Ahora, la mayoría de las parejas pues tienen seguro social o tienen algún tipo de servicios médicos que le permitan también tener acceso a los menores. Entonces eso en cierta manera ya queda subsanado. Y otro de los gastos en los que se requiere también es en la compra de ropa, en la compra de útiles escolares. Entonces, una persona que tenga a sus hijos en una escuela de clase media, pues estamos hablando de que se anda gastando aproximadamente 4,000 pesos al mes en pura escuela. Estamos hablando de primaria, estamos hablando de preescolar. Entonces, cuando los chicos entran a la secundaria, cuando entran a la preparatoria, aumentan los precios, aumentan los gastos. Cuando los chicos dejan de tener o se convierten en mayores de edad, pero la pensión alimenticia está siendo cubierta desde que eran menores, la pensión alimenticia se sigue pagando hasta que tengan 24 años o hasta que hayan cumplido con el plan de estudios de la universidad o del plan de estudios de la carrera de que se trate. Entonces, uno de los requisitos para que un mayor pueda recibir pensión alimenticia es que estudie nada más, únicamente. Si ese muchacho se casa o si ese muchacho trabaja, aunque esté estudiando y aunque esté casado estudiando o trabajando estudiando, se suspende la pensión alimenticia. Entonces, como les digo, la pensión alimenticia pues está garantizada y todas las personas pues pueden tener acceso a ella mediante una demanda que se promueva en contra del deudor alimentista. En ese sentido, se puede hablar pues de muchas cuestiones, ¿verdad? Pero vamos a partir de que se puede cumplir en forma voluntaria, en forma espontánea por los padres. Cuando no se cumple de esa manera, se puede recurrir a una autoridad. Y cuando aún así el deudor alimentista no cubre la pensión, inclusive hay sanciones privativas de la libertad. Entonces, pues es muy importante este tema. Para cualquier otra información, pues pueden recurrir al bufete jurídico de la universidad y tratar caso por caso, porque cada caso, aunque parecen iguales, pero no lo son. Concurren muchas circunstancias por las cuales unas pensiones alimenticias son más altas que otras. Entonces, mi recomendación es que recurran al bufete jurídico para dar asesoría, para que en caso de que sea necesario, pues promover demandas. Y la demanda de la pensión alimenticia no nada más se demanda esa. En caso de que se demande una pensión alimenticia, se ven otros aspectos colaterales como la convivencia con los hijos, como la guardia y custodia, y
y se trata de que la familia, de que los menores no pierdan contacto. Se trata de fortalecer los lazos familiares, porque una cosa es la relación entre padres y otra cosa también lo es la relación de los padres con los hijos, aunque en realidad se trata de que toda la relación familiar sea en su conjunto. Muchas gracias y espero que esta información les pueda servir de algo y estamos a sus órdenes. Ya les mencioné que estamos en el bufete jurídico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que se encuentra ubicado en Henry Dunant número 4016 en la zona PRONAF. Muchas gracias. Así es como llegamos al final más de una edición de Perfiles. Gracias por haber estado con nosotros. Le quiero recordar nuestro correo electrónico televisión@uacj.mx para que nos escriba sus comentarios, sus sugerencias. También estamos en las redes sociales. Solamente tecleando UACJ TV Oficial nos podrá encontrar en Facebook y en YouTube. Mi nombre es Abraham Flores. Hasta la próxima.